Pues les damos la bienvenida y bienvenidos a este webinario sobre las investigaciones y la evidencia. Es una introducción sobre cómo las investigaciones en el público puede ayudar a las campañas. Quiero mencionar que tenemos interpretación en directo disponible en español y en portugués y se puede acceder en la pantalla. También tenemos subtítulos y estamos grabando el webinario. Estamos liderando este proyecto con varias fundaciones. Para los que no conocen el proyecto, buscamos avanzar las comunicaciones estratégicas en el sector del océano para que las herramientas sean más accesibles a todos los comunicadores y para tener también más financiación en este sector. Hay más información en el sitio web y también tenemos una lista de mail. Van a aparecer los enlaces en el chat. Yo soy Natalie Hart. Yo lidero este proyecto y tengo conmigo mis colegas Natalie Anderson y Elina Sánchez, que también me están ayudando. Tenemos un poco más de 500 comunicadores sobre el océano en todo el mundo, pero nos complace mucho ver muchos nombres nuevos aquí hoy. En este webinario vamos a comunicar simplemente por el chat. Vamos a hacer un par de ejercicios en directo en los cuales también pueden dar sus ideas. Y por favor, se, se pueden presentar en el chat. Durante este webinario vamos a explorar un poco más la pregunta, ¿cómo la investigación sobre el público efectivo puede informar a las campañas de comunicaciones? Tuvimos una reunión en Barcelona, un simposio, y vimos que los comunicadores quieren más apoyo para saber cómo pueden hacer campañas con más impacto. Y hoy en este webinario hablaremos un poco de los principios, las buenas prácticas que hemos desarrollado como parte de este proyecto y compartiré estas prácticas al final del webinario. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a responder a dos preguntas principales. En primer lugar, ¿qué es la investigación sobre el público objetivo? Y en segundo lugar, ¿cómo podemos utilizar esta investigación para tener campañas más efectivas? Ya sabemos que normalmente las políticas y las intervenciones tienen muchos datos por atrás y queremos argumentar que también las campañas también deberían. Es un tema bastante importante, así que solo será un resumen hoy. Y mientras escuchan, por favor, hagan nota de si necesitan ciertas herramientas o recursos, si tienen preguntas, porque queremos poder ayudar a los comunicadores del océano lo mejor posibles. Vamos a mirar tres asuntos con más detalle. Son entender el público, desarrollar contenido y probar contenido. Y haremos ejercicios de 5 minutos para cada cosa y así pueden probar un poco lo que han aprendido.
justo antes de empezar con el contenido, quiero hacer hincapié e- en que aquí en Communications Inc. trabajamos con muchas ONG y sabemos que los presupuestos para las comunicaciones son muy pequeños, a veces ni existen. Así que lo que vamos a hacer hoy en el webinario no es no hablamos de investigaciones rigurosas, académicas, simplemente vamos a hablar de tener más datos con este presupuesto limitado. Siguiente. En primer lugar, vamos a hacer la pregunta, ¿qué son las investigaciones sobre el público objetivo? Es una pregunta muy frecuente y a veces las personas no entienden qué quiere decir esta pregunta. Así que voy a empezar hablando de la comunicación en sí. La comunicación es un intercambio de información o conocimientos o ideas y normalmente es un proceso que va en dos sentidos. Alguien transmite la información y luego una segunda persona da comentarios, retroalimentación para explicar, dar una idea de si se ha entendido bien la información o no. Es un poco como una conversación. La primera persona habla, la segunda persona responde y la primera persona vuelve a hablar en base a lo que ha dicho la segunda persona, los comentarios que ha tenido. Y es un proceso verbal, sí, pero también podemos tener información basada en el tono o el lenguaje corporal también. Y si pensamos en las investigaciones sobre el público como la información es la información que nos vuelve. Por ejemplo, si utilizamos el ejemplo de una conversación, dependiendo del interlocutor, la conversación puede ser diferente, depende de si conocemos el interlocutor, si es un contexto formal o no. Y mientras que continúa la conversación, cambiamos un poco el enfoque según las informaciones que recibimos. Y las investigaciones sobre el público objetivo son así. Tenemos que pensar en cuáles informaciones podemos recibir del público para poder comunicar con este último de manera más efectiva. Y lo más importante del webinario de hoy es realmente prestar atención al público, escuchar al público, mirar qué podemos aprender, entender de los datos que ya están disponibles. Y si no hacemos esto, es como tener una conversación, es como ser la persona en la conversación que habla y habla más y no presta gran atención a su interlocutor. Pues estas investigaciones sobre el público objetivo son la otra mitad de nuestra conversación. ¿Falta una diapositiva aquí? Sí, vale. Si pensamos en el ciclo de comunicaciones como un todo, pues hay varias etapas con varias, hay varias etapas que pueden ayudarnos. Como por ejemplo, tenemos la etapa del desarrollo. Podemos definir un desafío, podemos hacer una imagen de quién es el público y encontrar diferentes enfoques. Por ejemplo, a lo mejor queremos influir el comportamiento de consumidores o a lo mejor queremos tener un público
de tomadores de decisiones. Hay, y hay muchos públicos. Luego tenemos el contenido y podemos utilizar las informaciones sobre el público para crear este contenido. Y planificamos el contenido en base a lo que hemos aprendido sobre el público. Y luego tenemos la diseminación para ver si la estrategia funciona, llega al público objetivo y si no, cómo podemos utilizar los comentarios que recibimos para cambiar un poco el enfoque. Y pues una pregunta principal podría ser, ¿por qué hacer esto? Y realmente lo hacemos esto para saber si la campaña funciona. Puedes tener una campaña de comunicaciones con un gran público, pero si no es el público objetivo y si no tiene el impacto que queremos, pues no sirve para gran cosa. Así que estas investigaciones nos ayudamos a tener una campaña más efectiva y así gastamos el dinero de una mejor manera. Y también hacer esta investigación nos ayuda a saber que no hacemos ningún daño tampoco, porque a veces se pueden recibir las comunicaciones de de una manera no esperada. Y tenemos el deber de saber que nuestra campaña no hace daño. Y esto es muy importante porque las comunicaciones están cada vez más polarizadas. Así que esto ha sido un resumen inicial. Ahora pasaremos a mirar tres temas diferentes para, en primer lugar, saber entender el público y construir una campaña en base al público. Y siempre pensando en cómo las ONG pueden operar con presupuestos muy limitados. Vamos a empezar con pintar una imagen del público. Tenemos que realmente considerar quién es el público y cómo mejor comunicar con ellos. Un consejo muy clave es intentar ser lo más específicos posibles cuando definimos el público. Cuanto más específicos podemos ser, más correcta será la imagen que hacemos. Tendríamos que evitar enfocar las campañas en el público general porque es una tarea bastante difícil, pero si tenemos que tener el público general como el público objetivo, deberíamos intentar dividir este público en grupos más pequeños que tienen características compartidas. Podríamos hacer otro webinario sobre la división del público. Sí que existe una investigación sobre esto con el público del Reino Unido. Se dividió en 7 grupos con compar- con características compartidas, así que también existe esta información. Pues
Estamos buscando construir un perfil para el público objetivo. ¿Cuáles preguntas tenemos que hacer? Aquí he puesto algunos ejemplos sobre la, la información que podemos buscar sobre el público objetivo. No tenemos que saber toda esta información, solamente son ideas. Hay 4 categorías. Hay estadísticas, por ejemplo, la edad, la ubicación, el estado social o económico. Luego tenemos la psicología. Son los crecimientos, los va- valores, los conocimientos, los objetivos del público. Así que tenemos el quién del público y el por qué del público. Luego tenemos los medios de comunicación y las influencias, donde buscan sus noticias, con quienes hablan, como por ejemplo periódicos en línea o canales en la televisión, pero también podrían ser personas como grupos en la comunidad o familiares. Así que aquí pueden haber muchas cosas. Y por fin los comportamientos. ¿Qué hace el público? Y si pueden ser comportamientos más específicos, mejor. Ahora daré un ejemplo sobre el consumo de pescado sostenible. Así que, por ejemplo, ¿dónde, dónde compra el pescado mi público? Eh, ¿El siguiente? ¿Y dónde podemos buscar esta información? Y estamos buscando maneras baratas de buscar estas cosas. Así que en esta diapositiva he incluido muchas cosas gratis. Una opción podría ser encuestas que pueden estar disponibles a nivel regional o nacional. También hay algunas a nivel global. Entonces, por ejemplo, también tenemos informes que hablan sobre las tendencias del consumo de medios. También hay barómetros regionales, como el Latino Barómetro, que habla sobre la población hispanoparlante, también el Afrobarómetro. También hay algunos otros indicadores para temas específicos. Por ejemplo, está el informe sobre cambio climático, es de acceso abierto al público y muestra las percepciones y actitudes para respecto al cambio climático de manera anual. Obviamente ustedes también podrían llevar a cabo su propia investigación. Para hacer esto hay diferentes tipos de encuestas y maneras de entrevistar que ustedes pueden acceder. Por ejemplo, está SurveyMonkey para encuestas en línea. Hay algunos que sí cobran, pero es un cobro
muy barato. También, por ejemplo, para saber qué tipo de políticas de investigación utilizar, también pueden hacer focus groups, grupos de investigación y conversación específicos. También tenemos los centros de pensamiento académicos. Esos son reuniones con personas que tienen la misma línea de pensamiento para ver cómo comunicar de una manera más eficiente. También tenemos un estudio genial que, lo, que estuvo financiado por el World Banking Foundation y nosotros podemos compartirlo con ustedes. Habla también del tema de la comunicación, de, por ejemplo, las newsletters, estos boletines por mail, qué tan frecuente enviarlos, cuál es la actitud y las percepciones respecto al clima de nuestros públicos. Y finalmente, para quienes tienen mucha suerte y tienen un buen presupuesto, también tenemos las agencias de investigación de mercado. Ellos van a hacer una investigación totalmente enfocada en lo que ustedes necesitan. Ustedes les dicen cuáles son sus desafíos y van a crear estos grupos y van a hacer las entrevistas y van a hacerlo todo por ustedes. Y claro, esto es un servicio de principio a fin. Ahora también recientemente vemos algunas plataformas autoadministradas. Y claro, estos son para las personas que no tienen un super presupuesto, pero que sí tienen algo de dinero. Y esto se trata de utilizar un software dentro de una plataforma. Por ejemplo, entonces ahí ustedes pueden diseñar su propio cuestionario, su propia encuesta, pero ustedes con esto tendrían acceso a muestras de público nacionales, por ejemplo. Entonces, claro, ustedes pueden escoger, por ejemplo, a qué grupos de personas se les van a hacer estas preguntas. Próxima diapositiva. Yo quisiera recalcar algo, y es un ejemplo muy específico sobre la información sobre el público. Todavía está en proceso, es la encuesta sobre el océano y la sociedad. Y esta es una herramienta estandarizada de 30 preguntas. Fue hecha por la comunidad de investigación sobre el alfabetismo en torno al océano. Es para entender mejor las conexiones entre las personas y el océano. Queremos entender cuáles son sus actitudes, valores, comunicaciones, comportamientos, su confianza respecto a la información y el océano. Esto irá hasta junio y va a ser una encuesta hecha en 30 países, 20 países a nivel mundial y la información va a estar abierta a todo el mundo. Como decía, por el momento son 20 países. Se siguen añadiendo países porque se utiliza financiación colaborativa. Entonces, si, por ejemplo, si una organización quiere añadir un país específico a la encuesta, se puede añadir. Creo que cuesta alrededor de $4.000 por país. Si eso es algo que a ustedes les interesa, por favor, cuéntenos y nosotros los pondremos en contacto con quienes dirigen esta encuesta. Esto sería, va a ser la verdad la primera vez que tenemos información de base de muchísimos países, aparte de Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. Próxima diapositiva, por favor. Vale. En este momento ya creo que voy a dejar de hablar y vamos a hacer nuestro primer ejercicio. Lo que quisiera que hiciéramos es que por favor creen un perfil de público objetivo que sea pertinente para ustedes. Pienses en una campaña real o imaginaria. ¿Quién sería su audiencia? Y por favor, llenen esto con la información que ustedes conocen. Y por ejemplo, si
tienen espacios por llenar que no tienen la información, piensen dónde pueden encontrar esta información. Por favor, piensen en un público que ustedes de pronto ya conozcan, porque es más fácil de llenarlo. Entre menos conozcan a este público, pues más huecos van a tener, la verdad. Y lo que vamos a hacer con este ejercicio es que yo les voy a mostrar primero un ejemplo y luego ustedes tienen 5 minutos para crear este ejercicio y luego van a compartir sus resultados en el chat. La idea de este ejercicio es invitarlos a que tengan en cuenta la información que ustedes ya conocen de su público y que no siempre han tenido en cuenta. Por ejemplo, piensen también en dónde pueden encontrar esta información, que sean fuentes confiables, por ejemplo. Ustedes también pueden pensar en diferentes métodos de investigación que no han utilizado anteriormente. La verdad, entonces les voy a mostrar acá un ejemplo que yo preparé para ver si así les parece un poco más fácil. Vale. Entonces, como ejemplo, yo escogí que mi público va a ser una campaña imaginaria sobre la comida de mar sostenible. Entonces tenemos compradores en la tienda Waitrose, es una tienda de alto perfil, tienen entre 25 y 40 años. Es un ejemplo que la verdad es bastante cliché, pero es una tienda que la verdad tiene personas a las que se les dirigen bastantes campañas de este estilo. Entonces, si vemos la parte demográfica, ¿qué conozco yo sobre estos compradores? Sé que tienen un ingreso mayor que el del promedio. Sé que la mayoría son profesionales o tienen muchísima educación. Casi siempre viven en los suburbios o en áreas muy acomodadas. Muchas veces son personas solteras o familias jóvenes o son DINK, que es una sigla en inglés que quiere decir que son o familias con dos ingresos y no tienen hijos. También, por ejemplo, para ver esto, ¿qué podemos? Podemos buscar los índices del consumidor en línea para crear esta parte demográfica. Para la psicografía estamos hablando de los valores, las creencias, las actitudes, y sé que mi público se preocupa por su salud, por su estilo de vida, por su bienestar y también por los datos de consumidor que estuve mirando. Sé que para ellos es muy importante los productos de calidad. También les importa que lo que compran tenga valores éticos y tienen un estilo de vida muy aspiracional. Y casi siempre escogen su comida con marcas que reflejen estos valores. Respecto a su consumo de medios y las influencias, muchas veces leen El Guardian, The Times. También les gusta escuchar podcasts. Y acá me di cuenta que me falta información. Por ejemplo, no sé qué tipo de redes sociales consume este grupo. Así que tuve que pensar en dónde puedo encontrar ese tipo de información. Y en este momento pensé que, por ejemplo, puedo ir al Centro de Investigación Pew, también puedo ir al Índice Global de la Red. Y creo que allí podría encontrar información al respecto. Respecto a sus comportamientos, veo que son personas que cuentan con poco tiempo. Entonces, estamos viendo que son profesionales. Así que, por ejemplo, ellos sí buscan que su comida venga de buenas fuentes. Entonces, por lo tanto, necesitan etiquetas claras. También buscan comida de calidad. Les gusta probar nuevas especies de pescado. Entonces, por ejemplo, ¿qué más puedo aprender? Me puse a pensar esto y lo que hice fue hacer una investigación. am, y la verdad, por ejemplo, yo voy a los índices de consumidor, yo sé que lo sigo usando como un ejemplo, pero para esta campaña sería impresionante. Y así encontré que Waitrose hace un informe sobre comidas y bebidas de sus consumidores. Entonces, de esta manera también puedo averiguar más información.
Vale, si voy a la diapositiva anterior, les voy a dar 5 minutos para rellenar un perfil de público imaginario. Entonces, vale, vamos a apagar nuestras cámaras. Tenemos 5 minutos y queremos invitarlos a que en el chat posteriormente nos cuenten cómo fue este ejercicio, qué información es fácil de encontrar, qué información hace falta. Así que en este momento voy a poner un temporizador para saber que tenemos 5 minutos y nos vemos en 5 minutos. Muchísimas gracias a todos. Y la verdad, me encantaría poder leer sus comentarios en el chat, cómo encontraron el ejercicio, qué información es muy fácil de encontrar, cuál no, qué retos encontraron. Vale, Jill ha hecho un comentario muy interesante sobre la psicografía, sobre que es un poco más complejo, ya que vive en un país donde no nació. Y yo estoy totalmente de acuerdo con esta idea. Yo comencé como investigadora en el norte de África y la verdad sí es más complejo cuando estás trabajando con una población que no conoces. Pero el lado positivo es que muchas veces cuando uno hace parte de la población, a veces asumimos cosas que están erradas. Entonces, yo le recomiendo a las personas que miren los indicadores de percepción nacional, porque esto muestra los valores, las creencias. Entonces, muchas veces estos valores también salen en estos indicadores. Entonces, de esta manera podemos ver un poco la visión general de la población, con qué resuenan, qué les importa. Y ya con esto podemos pensar en cómo ajustar nuestra comunicación. Grace dice que es complicado, te hace pensar sobre de dónde sacas tu información, qué estás asumiendo. Absolutamente de acuerdo. Y como yo les dije, nosotros entendemos que es complejo y que es una de las situaciones donde tener algo es mejor que no tener nada. Entonces comenzamos a hacernos preguntas, a buscar información. Esto va a ser imperfecto de por sí, además porque no tenemos grandes presupuestos para hacer esto. Ali dice que la parte de la demográfica era un poco descabellada, que no sabía sobre las influencias y los medios. Y claro, cuando estamos hablando de una ubicación, puedes tener información sobre personas que visitan un área en específico para utilizarla. Vale, voy a continuar. Natalie, puedes continuar porque tenemos poco tiempo y muchísimas gracias a todas las personas que compartieron esto. Entonces, en este momento vamos a hablar sobre cómo utilizar esta información que tenemos sobre nuestro público para desarrollar el contenido. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, aquí podemos hablar sobre cómo emparejar nuestro enfoque con la información de nuestra audiencia. Entonces, aquí, como pueden ver, tenemos unas áreas principales. Entonces, acá, esto lo llenamos con lo que sabemos de nuestro público. Entonces, por ejemplo, no sé si sabemos
que nuestra audiencia le interesa el audio o el video o leer o los emails. El canal o la plataforma son los medios que utilizan o que siguen. Por ejemplo, el mensajero es quien los influencia. Y el mensaje es qué mensaje los animaría a cambiar de actitud o comportamiento. Vamos a pasar a la segunda tarea. Sé que nos estamos quedando sin tiempo, así que voy a explicar esta tarea simplemente y pueden volver a hacerla en su propio tiempo, porque si no, no sé si podremos cubrir todo el contenido que tenemos para hoy. Pero la idea de esta tarea, ahora que tenemos más información sobre el público, la idea es pensar en cuáles decisiones vamos a hacer para la campaña. Así que tenemos que volver a mirar la información que tenemos de la primera tarea y si hay algún hueco, no pasa nada, simplemente tenemos que pensar en lo que ya tenemos y tenemos que pensar en qué tipo de contenido vamos a utilizar, cuál canal o plataforma. Voy a explicar un poco el ejemplo que tenía aquí. Pues mi público objetivo es personas de 25 a 40 años que compran en un supermercado caro. Pues el tipo de contenido. Con esta campaña, he pensado que estas personas están ocupadas. Quieren hacer las buenas elecciones. Les gustan cocinar, pero seguramente no tienen mucho tiempo. Así que a lo mejor una buena idea sería ofrecer recetas de platos de calidad y sostenibles, platos especiales, pero sencillos. Y sus medios normalmente son artículos largos, así que a lo mejor podemos incluir más reflexiones largas en esas recetas. Am, para la plataforma, pues sí que compran en un supermercado caro que tiene su propia revista. Así que pensé, pues podría ayudarme a acceder a este público. Y hace que estas personas que tienen entre 25 y 40 años en el Reino Unido, pues normalmente escuchan muchos podcasts también. Así que busqué algunos podcasts y hay un podcast que se llama Table Manners sobre la comida. Así que a lo mejor podemos integrar esta idea a la campaña. Y sé que también utilizan mucho Instagram. Así que según el presupuesto, podemos poner publicidades en Instagram para los usuarios que están siguiendo a nutricionistas y influencers de bienestar. Pensé también en chefs que ya no estén vinculados con la marca o también influencers de comida. Y aquí he puesto a Telengui en la pantalla, a lo mejor sería un poquito difícil para la campaña, pero si no pensaba influencers de bienestar o de comida, que luego para el mensaje, está pensando en qué mensaje atraería a este público y pues buscando los medios que leen, los comportamientos que tienen
he sabido que estas personas tienen aspiraciones, quieren tener una vida de calidad. Así que tenemos que buscar un mensaje aspiracional también. Y estoy pensando en algo como haz que el marisco sea un lujo sostenible. Y tenemos que buscar un mensaje aspiracional sin culpa. Creo que un mensaje más negativo no funcionaría muy bien para este público. Tenemos que enfocarnos más en las ventajas en su vida, porque no he visto nada en las investigaciones que he hecho que diga que los mensajes negativos vayan a funcionar con este público objetivo. Vamos a pasar a la siguiente idea positiva. Jessica, veo que has levantado la mano, pero a lo mejor puedes escribir la pregunta en el chat. Gracias. ¿El contenido funciona? Ahora vamos a hablar un poco sobre la fase de probar el contenido. Y realmente esto tiene que ver con cuán bien funciona el contenido. Por ejemplo, podemos mirar la claridad, la eficacia. Hay varios tipos de pruebas que tenemos que hacer. También podemos analizar varias métricas, como por ejemplo eh, comentarios en las redes. Y la idea es ajustar un poco el mensaje para que siga funcionando, como por ejemplo, para que siga informando, inspirando. Y pues hemos pensado en el perfil del público y hemos hecho varias decisiones. Y haciendo esto hemos desarrollado una teoría sobre quién es el público y cómo lo podemos influenciar. Y así hemos desarrollado la campaña. Ahora, cuando probamos el contenido, simplemente probamos la teoría, funciona, el contenido funciona de la manera esperada. Así que hoy voy a hablar de tener retroalimentación ya antes de lanzar la campaña. Para recibir retroalimentación cualitativa hay tres maneras según el presupuesto. Pues tenemos las agencias de investigaciones sobre el mercado y estas agencias pueden probar el contenido. Desarrollarán un grupo según el público objetivo y hablarán del contenido y luego darán su retroalimentación. Y, estos grupos tienen una discusión con un moderador y varias preguntas. Luego, una opción un poco menos cara es hacer su propio grupo moderando la discusión o si no, contratar a este papel también. Esta opción es más barata, pero tiene más organización. Hay que encontrar al público que vaya a participar en el
grupo y tendría que ser alguien ajeno a la campaña para tener una discusión menos subjetiva. Y finalmente tenemos a las pruebas por anécdotas entre colegas o miembros del público objetivo y realmente esto es tener conversaciones solo. No es la manera ideal de probar el contenido, pero si nos falta tiempo, si nos faltan recursos, muchas veces trabajamos de esta forma. Así que si vamos a trabajar de esta forma, simplemente mostrando la campaña y preguntando las opiniones de la gente, pues, ¿cuáles preguntas podemos hacer? La primera es porque es una pregunta muy subjetiva, por eso no debemos preguntar, ¿les gusta? Porque es una parte subjetiva y eso no nos dice si hace o no hace el trabajo. Entonces, de esta manera tenemos son respuestas superficiales. Y esto no responde a las preguntas que necesitamos, no nos dice cuál es el impacto, cuál es el efecto de este producto que creamos, cuál es el resultado. Entonces, por favor, las tres preguntas que hablamos ahora. Las primeras, la primera impresión, ¿qué los hace sentir? Y si es claro uno. Vamos a nuestra siguiente diapositiva. Esto también podemos hablar en una próxima ocasión. Es que probar nuestros contenidos también tiene que ver con monitorear y evaluar nuestras campañas. Entonces tenemos que ver nuestro alcance, combinarlo también. Esto no es algo que veremos hoy, pero si las personas están interesadas en un webinario sobre la evaluación y monitoreo de las comunicaciones, por favor cuéntanoslo, porque es algo que sí podríamos organizar. Ya veo que alguien dijo sí. Vale. Esto es algo que tiene mucha tela en Combs, así que entiendo. Y también queremos mostrarles un ejemplo sobre cómo se ve todo esto. En este momento, para lo que hice, para este ejemplo, lo que hice fue tomar parte de una campaña que utilizamos previamente. Y claro, digo que es una parte porque no está todo el contexto para poderlo usar como ejemplo. Entonces, imagínense que ustedes en un focus group están viendo esto y ustedes están pensando cuáles son las primeras impresiones que les genera esta campaña, qué los hace sentir, qué los hace pensar, qué los hace querer hacer y si hay algo que no está claro. Entonces, a todos les voy a dar un minuto para mirar esto y lo que les voy a mostrar es un ejemplo de las preguntas y las respuestas que se generaron en uno de los grupos de prueba. Y así creo que todos podríamos aprender de esto. Vale. Esto es una campaña de las montañas marinas. Entonces vamos a la próxima diapositiva, por favor. Entonces, lo que yo hice es que aquí tienen la conversación de uno de estos grupos. No sé si ustedes nunca han hecho esto, les voy a contar un poco qué sucede y la idea es ver qué sucede y qué sale de estos grupos. Entonces, con esto podemos ver, por ejemplo, qué funciona en nuestra campaña. Entonces, por ejemplo, aquí alguien nos dice que esta metáfora de ver esta línea de salvamento acá y de vida es muy bueno. Muestra un sentido de urgencia y comunica. Otro participante dice que esto nos genera
un nivel de entendimiento con esta campaña. Entonces, también, por ejemplo, el equipo de la campaña tiene que pensar todos, si todas las personas entienden, por ejemplo, esta imagen, o si no, si tienen que dar más explicaciones en la campaña. Por ejemplo, también vemos que dicen que la parte visual es atractiva. También hay unas sugerencias que de pronto un texto más sencillo. Y claro, acá vemos que hay feedback incluso. Y si vamos a nuestra próxima diapositiva, por favor, tenemos acá una pregunta sobre lo que nos hace pensar o sentir lo que veíamos antes. Entonces, el ejemplo que les di, lo que faltaba, por ejemplo, es un llamado a la acción. Y miren que, por ejemplo, el segundo participante dice que, claro, o sea, esto hace que yo me preocupe y que este tema me importe, pero no sé cuál es el siguiente paso. Entonces, por ejemplo, tengo que firmar una petición o es que estamos haciendo un llamado a una prohibición. Entonces, claro, el contenido sí funciona, llama la atención, pero no nos da información sobre la interacción, sobre ese próximo paso. Así que otro punto que quisiera mostrar es que en estas reuniones nosotros estamos buscando las tendencias en las respuestas, o sea, no tienen que cambiar la campaña según el feedback, estamos viendo las tendencias. Entonces, por ejemplo, ¿qué vemos acá? De pronto hacer el contenido más sencillo y, por ejemplo, cuando se hacen estos focus group, las personas les encanta ser creativas y generar ideas. Y la verdad, no hay que tomar todas estas ideas. Y creo que todos ustedes y todas ya saben esto. Es porque ustedes ya trabajan en comunicaciones. Y a veces sentimos la presión de que hay que responder a todo el feedback, pero nuestra recomendación es que miren los temas generales de lo que están recibiendo, pero no sientan que tienen que dar respuesta a cada uno de los comentarios. Siguiente diapositiva, por favor. Vale, veo que ya se nos está acabando el tiempo, llevamos 2 minutos más. Muchísimas gracias a todos quienes siguen con nosotros. Ya estamos comenzando a terminar. Entonces, nuestros mensajes principales para que se lleven con ustedes. El primero es, por favor, que su público esté en el centro del diseño de la campaña. Entre más sepan sobre ellos, mejor. El siguiente es que cualquier cosa es mejor que nada. Entonces, cualquier información de investigación que pueden traer a la campaña, esto ayuda. Y esto puede ser incluso más de lo que otras personas estén haciendo en este momento. Y el mensaje final es que si ustedes trabajan con una organización que tiene un poquito más de presupuesto, si ustedes invierten en la investigación, esto hace que el dinero que inviertan en comunicaciones sea más eficiente y eficaz. Y también hay opciones para quienes tienen pequeños presupuestos o ningún presupuesto. Y bueno, nuestra próxima diapositiva. Voy a cerrar con esto en este momento. Eh, tenemos en nuestro sitio web un documento que se llama Research 101 y esto les funciona a ustedes todos para sus comunicaciones. Está disponible en inglés, español y portugués. En este documento van a ver un link a un folder en Google Drive que tiene muchísimos estudios que hemos encontrado y que hemos utilizado en el desarrollo de nuestras campañas. Entonces, si ustedes hacen clic ahí, pueden tener acceso. También al principio de nuestra llamada mencioné que nosotros tenemos un documento sobre las mejores prácticas. Esto también hace parte de nuestro sitio web. En el chat tienen el link y también tenemos estas mejores prácticas. También ahí van a encontrar aspectos como el mensaje, el mensajero, la evidencia.
Como les dije, vamos a hacer más de estas sesiones entre hoy y hasta que tengamos la conferencia sobre los océanos de las Naciones Unidas. Nosotros también estamos pensando en compartir las actualizaciones en nuestra newsletter. Muchísimas gracias a todos y todas. Como ya les dije, si ustedes necesitan un training específico, si quieren que compartamos más sobre herramientas o recursos específicos que creen que harían que las comunicaciones en torno al océano sean más efectivas y más fáciles, por favor, cuéntenoslo. Pueden escribir en este momento en el chat o si ya tienen que desconectarse, por favor, mándenos un correo con algunas sugerencias. Veo acá la evaluación de los resultados. Claro, tomamos notas. Eso ya lo tenemos en nuestra lista. De verdad, muchísimas gracias a todas y a todos que se unieron hoy. No pudimos hacer todos los ejercicios y compartirlos, pero como les comentamos, vamos a poner el webinario en nuestro sitio web la próxima semana. Cualquier feedback que tengan sobre esta sesión es más que bienvenido. Veo que igual aquí tenemos partes de información que serán útiles para todos y todas. Muchísimas gracias.